Hay una pregunta que tarde o temprano todo hombre, todo ser humano se hace, y si no se la hace, se la contesta. Se la contesta con su manera de vivir, porque esa pregunta es: ¿para qué sirve la vida? ¿Para qué es la vida? Y como vives, pues la respuesta a lo que él cree que debe hacer con su vida, lo que se debe pues hacer en esta vida, para qué está uno en este mundo. Y pues muchos piensan que la vida es para ser feliz, para pasarla lo mejor que se pueda, y bueno, eso dedican su vida, pero a la larga hay frustración porque, para empezar, eso, lo que han logrado no llena, pero además pasan cosas que pues causan penas, dolor, aflicción, y entonces generalmente se dice: la vida no es justa. La vida, pasan tantas cosas que no tienen lógica, que no tienen justicia, pero dentro de todo esto hay algo que hay que tomar muy en cuenta, y es que la vida termina. La vida es temporal, es solamente por un tiempo. La vida pasa y nosotros pasamos por la vida. Y ese lapso de tiempo no es la vida verdadera, es solo un tiempo pues de tomar decisiones que se van a cosechar después. Y vamos a Génesis, al capítulo 35. Estamos viendo la vida de Jacob. Y Jacob tenía una idea de lo que era la vida, para qué era la vida, y su idea fue cambiando conforme fue pues aprendiendo, conforme fue pasando su vida, y fue entendiendo que la vida es algo pasajero, nada más. Él lo entendió así. Vamos a leer del versículo 8 hasta el final del capítulo. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo, y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni,
mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, por tu palabra, por esta palabra que tenemos, que nos has dejado para que te conozcamos, también para que a través de ella nos hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón, nos muestres tu poder, tu voluntad, y te pedimos de tu Espíritu para que nos ayude a entender y sobre todo a obedecer, que pongamos por obra tu palabra y que esto te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, Jacob regresó del exilio en Aram siendo extremadamente rico. Había prosperado mucho en aquel lugar y siguió haciéndolo en Siquem, que ya era tierra de Canaán. Ahí se detuvo con la intención de quedarse. Fue un tiempo que, si no fue de desobediencia, sí fue de una obediencia parcial, que en realidad viene siendo desobediencia. Él vivía de acuerdo a sus recursos, haciendo lo que consideraba que más le convenía, porque su confianza estaba en él, en su persona, no en Dios. Dios lo llamó a regresar a Betel, donde se le había aparecido, conforme a la promesa que había hecho Jacob años atrás cuando salía de su tierra. Abraham, el abuelo de Jacob, fue llamado por Dios cuando era un idólatra e hizo un pacto con él, con Abraham, para bendecir a todas las naciones en su descendencia. Isaac y Jacob fueron sus descendientes y todos ellos tres tenían muchas riquezas, pero no fueron llamados a eso, sino que eran peregrinos en este mundo. Jacob compró un campo en Siquem y se estableció ahí. Parecía que cambiaría su forma de vivir, se haría un terrateniente. Pero años más tarde se definiría a sí mismo delante de Faraón, el rey de Egipto, así. En Génesis 47, versículos 8 y 9, dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días
de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Para este tiempo, cuando habló con Faraón, él ya veía su vida como una larga peregrinación en la que iba viajando por este mundo. Todo lo que había vivido había cambiado su forma de pensar. También dijo que sus días habían sido malos. Como vemos en este pasaje, en todo el pasaje en lo que leímos, aun cuando estemos siguiendo al Señor, lo estemos haciendo bien, con diligencia y con sinceridad, a veces hay frustraciones y hay tristezas. Esa es la vida dura de un peregrino, pero es la vida real. El apóstol Pedro nos recuerda que todos nosotros somos también peregrinos en este mundo. Esta no es nuestra patria, ni es nuestro hogar. Solo estamos de paso en nuestro viaje a nuestro lugar definitivo, a la tierra que se ha prometido a nosotros. Por lo que debemos vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, no como si fuéramos ciudadanos de él. No debemos olvidarlo. Dice Pedro, su primera carta, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estando en el mundo y viviendo en el mundo, hay estos deseos por las cosas que hay en el mundo y batallan contra el alma. Batallan para detenerla, para arraigarla en el mundo. Jacob había pasado mucho tiempo en Siquem, tanto que su familia empezó a relacionarse con paganos idólatras, todos los que vivían en ese lugar. Y su hija Dina fue deshonrada por el príncipe de la ciudad. Los dos hermanos carnales de Dina tomaron una terrible venganza y Jacob quedó atemorizado, quedó terriblemente turbado, temiendo que sus vecinos lo destruyeran y a toda su familia como represalia por el crimen que habían cometido sus hijos en contra de toda una ciudad. Estando así, temeroso, turbado, en esas circunstancias, Dios le recordó el voto que había hecho y que no había cumplido por quedarse en Siquem. Y todo porque eso le convenía para sus negocios. Pues Dios le ordenó ir a Betel y quedarse ahí y construir el altar que había prometido. Jacob llamó a su familia a dejar los ídolos que habían ido adquiriendo a través del tiempo, a limpiarse y a consagrarse a Dios. Y entonces ir todos juntos a adorar. Y así lo hicieron. Por fin, Jacob estaba en obediencia completa y siguiendo al Señor. Pero iba a comprobar que aún caminando con Dios, no podemos esperar que todo sea fácil y agradable en este mundo caído. Tendremos, eso sí, el poder de enfrentar todo con paz y tranquilidad, pero aún caminando bien, hay tristezas, hay frustraciones, hay penas, dolor y aflicción. La primera de estas pruebas, de estas aflicciones, es la muerte de Débora. Es en el versículo 8. Entonces murió Débora,
ama de Rebeca, fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Débora vino como una compañera de Rebeca cuando salió para casarse con Isaac. Era como una madre para ella. Dice la escritura que era su nodriza, que la crió desde que era niña y estuvo junto a ella toda su vida, pero que también era muy cercana a Jacob, estuvo ahí cuando Jacob nació, estuvo conviviendo con él desde su nacimiento hasta que Jacob pues, se fue de su casa. Para este momento, para el versículo 8, parece que Rebeca había muerto, pero bueno, no se dice cuándo, y se piensa que pudo haber sucedido que Débora llevara la noticia a la familia de Jacob y por eso estaba con ellos, se quedó a vivir con ellos, con Jacob y su familia. A Rebeca ya no se le menciona desde que Jacob salió de su casa. Ella había dicho, sea sobre mí tu maldición, refiriéndose al engaño que ambos hicieron en su casa, y ya no se dice nada más de ella. La maldición cayó sobre ella, salió de la historia. Para Jacob debió resultar muy triste no volver a ver a su madre desde que salió de su hogar. Pero mucho más triste debió haber sido para Rebeca no volver a ver a su hijo predilecto durante toda su vida. Originalmente, y para protegerlo de su hermano Esaú, había pensado enviarlo fuera de su casa por un poco de tiempo, pero ese tiempo se alargó, fueron muchos años. Entonces Débora era muy querida y apreciada por Jacob y por su familia. Las 4 esposas que tenía Jacob eran de la misma tierra que Débora, eran paisanas, tenían mucho en común y seguramente les prestaba ayuda con la educación de sus hijos. Fue una pérdida dolorosa para todos. Y lo sabemos porque el nombre del lugar donde fue enterrada, que se llama Alon Bacut, significa roble del llanto. Hubo un duelo profundo. Su muerte recordó a Jacob que nunca faltan penas en la vida. No sabemos dónde nos encontrará la muerte, y tal vez sea en Betel, en la casa de Dios. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados. Las aflicciones en la familia pueden venir aún cuando la familia se haya consagrado y estén siguiendo a Dios. Después de esta pena, hay un aliento para Jacob. Miren los versículos 9 a 13. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar
en donde había hablado con él. Entonces, es muy parecido a lo que pasó en la vez anterior donde se le apareció, pero dice ahí es otra vez. Se le apareció nuevamente al edificar el altar para consolar, después de que murió Débora, y fue para consolar su aflicción y para confirmarle que él era una nueva persona con un nuevo nombre, y el nombre de Israel, que ya antes le había dado el ángel de Jehová que luchó con él. Renovó y ratificó el pacto hecho con él a través de un hombre, el Todopoderoso, omnipotente, el nombre de El Shaddai. Yo soy el Dios omnipotente, poderoso para cumplir la promesa a su debido tiempo y para ayudarte y proveerte mientras llega ese momento. Porque Jacob no vería el cumplimiento de la promesa durante su vida, como muchos junto con él. Le dijo, crece y multiplícate. Ese fue el mandamiento en Génesis 1 para la humanidad, también para los animales. Pero ahora ese mandamiento lo es en especial para la familia del pacto. Tú serás el padre de una gran nación, grande en número. Conjunto de naciones procederán de ti. Cada tribu de Israel sería una nación y las 12 un conjunto de naciones. Grande en honra y poder, reyes saldrán de tus lomos. La tierra sería de ese conjunto de naciones. Le había prometido a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. No sería de los cananeos que la tenían en posesión en ese momento. Estas promesas eran para Jacob y sus descendientes. Y recordemos que Jacob tiene descendientes físicos y descendientes espirituales. Entonces tienen esas promesas un sentido espiritual para nosotros, que podemos ver de una manera mucho más clara que Jacob, porque sin duda Cristo es la simiente prometida y el cielo, la tierra prometida. Una vez confirmadas las promesas, dice que Dios se fue de él, desapareció de su vista, ascendió al cielo. Él no está presente de una manera física, así, con su pueblo, pero siempre está en medio de él. Dice los versículos 14 y 15. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. En su primer encuentro con Dios, cuando Jacob huía, solo había levantado la piedra que había puesto como cabecera y había derramado aceite sobre ella. Él iba deprisa, iba en su viaje de ida y no llevaba ninguna posesión, nada más hizo eso. Ahora construyó una señal muy grande, una señal que durara, para convertirla en una señal sagrada, en recuerdo de su comunión con Dios. Realizó actos de sacrificio, de adoración al Dios que lo había bendecido tanto. Derramó libación, que es vino derramado en un sacrificio ante el Señor en su altar. Eso es que se hacía siempre junto con otros sacrificios obviamente de animales.
También derramó aceite que se usa para unciones santas especiales. Y confirmó el nombre que había dado antes al lugar, Betel, la casa de Dios. El corazón muestra así la gratitud de Jacob hacia Dios. Tenemos después otra aflicción, otra pena, la muerte de Raquel, dice en el versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Iban rumbo a Hebrón, que era donde vivía Isaac, y poco antes de llegar a Efrata, que es otro nombre para Belén, que significa casa de pan, que posteriormente sería la ciudad de David, el lugar también del nacimiento del Mesías. Raquel empezó su labor de parto. Dolores de los que no pueden librarse las mujeres que dan a luz y que son un recuerdo de las consecuencias del pecado. Con dolor dan a luz. La vida comienza con dolor. La familia escogida sufría y se enfermaba como todos los demás. Gente afectada por la caída. Dios interviene para asegurar su supervivencia, pero no su comodidad y tranquilidad. Dice los versículos 17 a 21. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Raquel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Pero ella sabía que estaba próxima a dar a luz en este viaje. Este era otro tiempo, había otro nivel de tecnología, no había hospitales, entonces daban a luz con parteras, y durante este viaje se hizo acompañar por una partera. Cuando llegó el momento, la partera la animó de una manera que quizá nos sorprenda, porque le dijo: no temas, que también tendrás este hijo. Y nos sorprende porque nosotros pensaríamos que lo que más le preocuparía a Raquel sería su propia vida. Pero en el contexto de la promesa, el nacimiento de un hijo varón saludable es la prioridad. Cuando nació José, ella expresó su anhelo. Ella dijo: añádame Jehová otro hijo. Su trabajo o labor fue traer un hijo a la vida, pero a ella la llevó a la muerte. También le había dicho a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Ahora que ya tiene hijos, ella murió. Su alma se separó de su cuerpo. Y Raquel nombró a este último hijo, que antes
hubiera sido motivo de alegría y de victoria en esa competencia que tenía con su hermana, ahora solo lo llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor o hijo de mi tristeza. A Jacob no le pareció prudente que su hijo llevara ese nombre, un nombre que le recordaría todo el tiempo el dolor que hubo cuando nació, y lo llamó Benjamín. Significa el hijo de mi mano derecha. Ponte a mi derecha para bendición. Otros dicen que es izquierda o derecha, hijo de mi mano derecha, porque los otros los tuvo en el norte y a él en el sur, que es la mano derecha, pero significa hijo de mi mano derecha. Y Jesús, Cristo, se sienta a la diestra del Padre, la posición de fuerza y honor. Y nosotros nos sentamos ahí con Él. Dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sin duda, la muerte de Raquel fue muy dolorosa para Jacob, que la enterró ahí mismo en el camino. Levantó un pilar sobre la sepultura para que fuera recordado por mucho tiempo. Había levantado un pilar en recuerdo a esa gran alegría y consuelo que tuvo en Betel con esa aparición del Señor, y levantó otro en memoria de su tristeza y dolor para recordar las dos cosas. Aun cuando estemos bien con Dios y hayamos vuelto a nuestro primer amor, no significa que no habrá sinsabores. En la vida hay constantes desafíos para que nosotros confiemos en Dios. Otra gran tristeza, mientras aún estaba siguiendo a Dios como fiel peregrino. Esa era la esposa amada, a la que realmente amaba desde la primera vez que la vio. Por ella trabajó 14 años y lo hizo con gusto, porque la amaba. Y ella deseaba tanto tener otro hijo. Por fin el hijo llegó, pero ella se fue. Esa es la vida dura del peregrino. Después de la muerte de Raquel, Israel salió y habitó en tiendas. Vivía como peregrino. La ciudad en la que quiere habitar permanentemente está en otro mundo. No debemos apreciar las comodidades más allá de estar bien con Dios. Para algunos, la comodidad es un ídolo, un falso Dios al que adoran y al que buscan dar toda su atención. Algunos quieren una vida cómoda, no una vida piadosa. El símbolo para algunos cristianos es un sillón, no una cruz. Tenemos después los hijos de Jacob, una genealogía de Jacob. Dicen los versículos 22 a 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien,
Los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. A Jacob le esperaban penas tan dolorosas como la muerte de Raquel, o aún más dolor y más penas. Rubén, el mayor de todos sus hijos, el primogénito, hijo de Lea, cometió un terrible pecado. Durmió con Bila, concubina de su padre y sierva de Raquel, la que recién había muerto. La muerte de los seres queridos es algo que desde la caída sabemos que nos espera, pero la conducta de Rubén fue algo totalmente inesperado. Además de indicar que menospreciaba la instrucción de su progenitor, también insultaba a su padre con esta acción que es abominable. Dice Pablo en Corintios que esto ni aún se nombre, tanto como que uno tiene la mujer de su padre. Es un incesto. Con la acción de Rubén, suponía que él, el mayor de los hijos, esperaba tomar el liderazgo de la familia a la muerte de su padre. Y no obstante, no tenemos que preguntarnos acerca de dónde fue desarrollada esta conducta pecaminosa. En esta casa tan llena de conflictos, contención, competencia y la búsqueda de la carne, era casi de esperarse. Una buena parte de la responsabilidad le corresponde a Jacob mismo, con el ejemplo que él puso a sus hijos con su matrimonio, tomando esposas, tomando a las siervas, tomando estas mujeres que no debió haber tomado. Y Rubén, pues también lo hizo. No de la misma manera, por supuesto, pero aprendió mucho de su padre. Cuando estas noticias llegaron a los oídos de Jacob, no le dijo nada a Rubén. Ya le diría algo más tarde. Y serían noticias terribles para un hombre que esperaba ocupar el lugar de su padre como patriarca. Con el hecho de su muerte, Jacob profetizó el futuro de sus hijos, le informó a Rubén que con su acto vergonzoso e irrespetuoso había perdido sus derechos a la primogenitura. En Génesis 49, versículos 3 y 4, dice esto de Rubén. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Hay ejemplos en la Escritura que hacer esto equivalía a tomar el lugar. El hijo de David, que quiso tomar a la que era compañera de David, o Salomón, que también mandó matar al que quiso tomar, porque era
equivalente a querer ser el rey. Bueno, Simón y Leví también fueron excluidos debido al crimen que habían cometido en Siquem. Entonces la línea mesiánica pasaría a Judá, el cuarto hijo. Dice allí en Génesis 49, en el versículo 8, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la semilla de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y dice el versículo 10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Una profecía de dónde vendría el Mesías. La doble porción que generalmente recibía el primogénito sería para José. Dos hijos de José, Efraín y Manasés, serían más adelante contados cada uno como una cabeza de una de las tribus. Ahí en la lista que vimos, los hijos de Israel están agrupados por la madre que tuvieron. Y ese grupo, esa división, que era, pues en cierta forma, una división natural, resultó en grandes rivalidades. Jacob venía de una familia en la que el padre tenía un hijo preferido y la madre tenía al otro como preferido, eran nada más dos hijos. Y a pesar de haber vivido eso en carne propia, él tenía como favoritos a los hijos de su amada Raquel, y eso desataría la envidia de los demás. Con el nacimiento de Benjamín se completa la lista de los nombres de los que serían las naciones futuras, las tribus de Israel. Es sorprendente que solamente 2 generaciones después del patriarca Abraham, casi todos sus descendientes se habían hundido en la degradación moral. Solo José tuvo un comportamiento notable. Todos los demás fueron rebeldes. De Benjamín pues, no se sabe mucho porque era todavía muy joven. Pero en realidad es una familia bastante desordenada. Y Dios va a usar a esta familia. Pero no es porque sean grandes candidatos, sino porque Él los ha elegido por gracia, por su gracia, solamente por eso. Tenemos después la muerte de Isaac, dicen los versículos 27 a 29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Después de la muerte de Raquel, Jacob fue a esta ciudad de Hebrón, donde vivieron Abraham e Isaac. No se dice cuánto tiempo estuvo ahí, pero se dice que su padre, Isaac, tenía 180 años cuando murió. Y por eso, haciendo las cuentas de cuando murió Jacob y los años que tenía, podemos saber que murió después de que José había sido vendido como esclavo por sus hermanos. Pero aquí se narra la muerte de Isaac, porque con la genealogía, primero de Jacob y luego de Esaú, hay un cambio de protagonistas en el libro de Génesis. La historia bíblica se centra en los hijos de Jacob,
y principalmente en José, en los siguientes capítulos, perdón, en la vida de José, y Jacob sigue apareciendo pues, hasta el fin, al final del libro de Génesis. Por ahora, Jacob se estableció en Hebrón y pasó con su padre alrededor de 12 años hasta que murió. Isaac vivió en condiciones precarias de salud por mucho tiempo. Desde antes que Jacob saliera, cuando todavía estaba en su casa, cuando lo engañó, ya se había quedado ciego, por eso lo pudo engañar. Esaú pensaba que moriría pronto. Entonces, pero pasaron muchos años. Eso demuestra que aunque el patriarca tenía las bendiciones de Dios, experimentó incomodidad física y enfermedades por un largo periodo de su vida, confirmando lo que es la vida de un peregrino. Esaú estuvo presente en el funeral de su padre. Él vivía en Seir y pues le avisaron seguramente y estuvo ahí, así como Ismael e Isaac estuvieron juntos, llegaron para enterrar a Abraham. Igualmente, estos dos hijos, Esaú y Jacob, estuvieron juntos para el entierro de su padre. Lo sepultaron en la tumba de Macpela, en Hebrón, la tumba que Abraham había comprado. Ahí Abraham había sepultado a Sara, ahí Isaac e Ismael habían sepultado a Abraham, y también allí Isaac había sepultado a Rebeca. Ahora, su propio cuerpo yacía en el mismo lugar como un testimonio para las futuras generaciones de Israel. Como si Isaac dijera: creo en la promesa de Dios de que mis descendientes un día heredarán esta tierra. Y quiero que mi último lugar terrenal para descansar sea en la tierra que mis descendientes ocuparán. Para este momento es notable el amistoso encuentro entre Esaú y Jacob para honrar el funeral de su padre, mostrando que el cambio que Dios había hecho en la mente de Esaú fue un cambio maravilloso y duradero, después de que él había prometido, jurado asesinar a su hermano en cuanto muriera su padre. Pues evidentemente no lo hizo. Dios puede tanto atar manos como transformar corazones para salvar a su pueblo. El propósito de Dios es la salvación de su pueblo. Y en la historia redentora vemos que cumple sus promesas. En este caso, la de bendecir a Jacob en medio del dolor y el llanto por la muerte y la sepultura de 3 queridos miembros de la familia, además del dolor por el pecado de sus hijos, primero por esa venganza en Siquem y después por el incesto de su hijo mayor. El mensaje es claro: los creyentes sufren y mueren. Y bueno, no nada más los creyentes, también los no creyentes, pero los creyentes tienen una gran recompensa esperándolos. Isaac murió y fue recogido a su pueblo. Es una manera de expresar que estar esperando con los seres que ya fallecieron antes hasta que Dios los resucite a todos de los muertos. Él tuvo una larga vida, lo que pues siempre se ha considerado como una bendición. No todos
tienen asegurada una larga vida, pero sí el cumplimiento de las promesas y el propósito de Dios. Y también tienen asegurado el sufrimiento en este mundo y en esta vida que nos recuerda las consecuencias que tiene el pecado. Los dolores en el nacimiento para la mujer y las dificultades que hay en la vida son los espinos y cardos que causan dolor porque la tierra quedó maldita por el pecado. Y así será hasta que el hombre vuelva a la tierra. La redención es que Cristo tomó la maldición y Él la llevó. Sufrió en nuestro lugar. Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él tuvo una vida de peregrino. Dicen los evangelios que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Si tú quieres una vida cómoda y próspera, en la que el gozo y tu porción estén en este mundo, eres un mundano como Esaú, que no pertenece al pueblo de Dios. O necesitas arrepentirte y salir de Siquem para ir a la casa de Dios, si tú eres un verdadero creyente. Tenemos, por último, la descendencia de Esaú, que está en el capítulo 36. Antes de pasar a la última parte del libro de Génesis, Moisés se detiene en la descendencia de Esaú, que a pesar de que no sería por medio de él que vendría el Mesías, llegó a ser una nación como Dios lo había prometido desde antes de su nacimiento. Fue una bendición, pero no como la bendición que recibió Jacob. Pues el capítulo 36 nos dice en qué consistió esta bendición. En el funeral de su padre, Isaac, esa fue quizá la última vez que se vieron los hermanos Jacob y Esaú. Esaú supo por su padre que los descendientes de Jacob iban a heredar la tierra de Canaán. Por lo tanto, durante el tiempo que Jacob estuvo en Harán, Esaú llevó sus ganados al sur, a las colinas, cerca del Mar Muerto, a la tierra de Seir. Uno de los factores que contribuyó a esta decisión fue que, por la bendición de Dios, Esaú se había enriquecido mucho, en gran manera. Encontrar pastos para sus ganados no era fácil, se convirtió en un grave problema. Dado que la tierra en la que estaba viviendo estaba destinada a los descendientes de su hermano, Esaú se fue del lugar y habitó en Seir. Moisés nos hace ver que la profecía que Dios le hizo a Isaac y a Rebeca respecto a sus dos hijos se cumplió. Esa profecía fue antes de que nacieran los gemelos. 2 naciones hay en tu seno, le había dicho. Había profetizado que los descendientes de Esaú se convertirían en una nación independiente. Los primeros versículos del capítulo 36 enumeran los nombres de las esposas e hijos de Esaú. Y a veces hay otros nombres, pudieron tener 2 nombres o en diferentes idiomas, y se nos dice el lugar donde se estableció, pero eso realmente no es importante. La segunda parte del capítulo describe el desarrollo
de este grupo familiar en una nación, incluyendo a los líderes de la tribu y los reyes. Moisés nos dice que Edom tenía reyes antes que tuvieran rey los hijos de Israel, en el versículo 31 de este capítulo 36 de Génesis. Años después, cuando los israelitas habían sido librados de la esclavitud egipcia, se estaban acercando a su nuevo hogar por el sur, le pidieron permiso al rey de Edom, permiso para pasar por su territorio, por sus tierras. El rey se los impidió y fue contra ellos con un ejército grande y poderoso. Pues se mencionan reyes edomitas en los últimos versículos. Con esto desaparece Esaú de los registros de Moisés. De ahora en adelante, el escritor solo se interesa por narrar el desarrollo de la rama de la familia de Abraham que llevaba la promesa. De ahí en adelante se mencionan a los edomitas solo cuando tienen contacto directo con los israelitas. El capítulo 36 termina diciendo: estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. El monte Seir es llamado la tierra de su posesión. Era de ellos. Los hijos de este mundo tienen todo a su alcance sin tener que esperar nada, mientras que los hijos de Dios tienen todo en espera, todo a futuro, todo es esperanza y casi nada tienen a su alcance. Y bien pensado, es mejor tener Canaán, la Canaán celestial en promesa, que el monte Seir en posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas, jefe de una nación exactamente como Dios había profetizado, pero una nación que despreció, al igual que Esaú, la herencia espiritual que había recibido de Abraham e Isaac. A través de la historia, la nación edomita fue enemiga del pueblo del pacto. Esaú fue bendecido por ser descendiente de Isaac, un heredero de la promesa a Abraham, pero solo de la parte material. Y frecuentemente los hijos incrédulos cosechan muchos beneficios ganados por sus padres creyentes. Dios puede bendecir sus matrimonios y finanzas, puede darles prosperidad y posiciones de liderazgo, pero a pesar de todo eso, no quiere decir que tienen una relación salvadora con Él, con Dios, ni que son herederos de sus promesas espirituales. Y aún los herederos físicos de Abraham, Isaac y Jacob recibirían las bendiciones materiales, como la tierra de Canaán, si eran fieles y estaban en obediencia. Si pecaban, si se rebelaban, si iban tras los ídolos, perderían todas las bendiciones. Serían derrotados, conquistados, deportados, esclavizados, como vemos que sucedió en su historia. Así también tú no puedes pensar que eres del pueblo de Dios y que puedes vivir en desobediencia. Y puedes vivir conservando tus ídolos o ir tras otros nuevos. No puedes vivir como tú quieres, practicando el pecado. Si esa es tu manera de vivir, es que no perteneces al pueblo de Dios. No has sido
regenerado y solo te has beneficiado por caminar entre el pueblo de Dios, pero no llegarás al destino eterno. Abraham tuvo a Ismael, que solo tuvo bendiciones materiales, a Isaac, a Esaú, pero eso tuvieron, solo eso. La verdadera bendición es para los herederos del pacto. No es suficiente estar en una familia que está dentro del pacto. Es necesario buscar la verdadera conversión a través del arrepentimiento y la fe, para descansar solo en Cristo. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú la uses con todo tu poder, con tu espíritu, para aplicarla a nosotros, que podamos cambiar nuestro corazón, así como lo hizo Esaú. Sabemos que no fue por él, sino porque tú lo hiciste. Nos des de tu espíritu, que nos dé vida, nos lleve a ti. Te pedimos tu bendición para esta iglesia en este tiempo, que nos traigas fielmente a adorarte según tu palabra, según tu voluntad, y que pronto podamos reunirnos todos, con todos nuestros hermanos. Pedimos por Cristo, para tu gloria. Amén.